Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de otro club de lectura. Estoy en una nueva locación como pueden ver porque estoy probando el micrófono a ver si se escucha mejor así que me moví a otro lugar de mi casa y vamos a ver si realmente se escucha mejor o es lo mismo. Bueno, ustedes me pueden decir. Como es tónica ya, voy a hablar de un libro que es diferente al que prometí, no es Matadero 5. Tampoco es Las Madres de Brit Bennett. No voy a olvidar esos libros. De hecho, el próximo capítulo voy a hablar de Las Madres y el siguiente voy a hablar de Matadero 5. Pero me quise agarrar de la contingencia y quise agarrarme de la oportunidad de poder reseñar este libro que tiene muchos temas importantes de discutir. Así que, ¿de qué libro estoy hablando? Estoy hablando de El Invencible Verano de Liliana. Este libro fue escrito por la autora mexicana Cristina Rivera Garza. Ahí aparece Liliana en la portada. La autora ganó este año recién el premio Pulitzer como para mejor autobiografía. Este libro trata sobre, claro, es no ficción, trata sobre la vida de Liliana y vamos a hablar un poco más en profundidad de la temática del libro. Y quise en realidad hablar de este libro porque para mí fue algo importante dentro de la literatura. El libro en sí muestra cosas, bueno, tiene un formato diferente, tiene maneras quizás distintas para contar la historia en esta temática, en la temática de los femicidios. Vamos a ahondar de nuevo en de lo que trata este libro. Y también porque a mí, como escritora feminista y lectora feminista, me gustan los libros que son de denuncia y este libro cumple muy bien ese tema, además que es sobre el duelo. Bueno, les mostré el libro por dentro, es un libro diferente, estoy muy expectante además sobre cómo vamos a hablar mal sobre este libro. No es que yo lo ame con todo mi corazón y que encuentre que es el mejor libro que he leído en mi vida y que está escrito de manera increíble, no. O sea, yo si tuviese que, la verdad que si tuviese que decir cosas que a mejorar, obvio que tendría. ¿Quién no tiene qué cosas que decir a mejorar? Pero sí creo que es difícil decir que es un mal libro en general, porque es un tema muy personal y muy doloroso. ¿Por qué es tan personal y tan doloroso? Ahí vamos a entrar a eso, pero antes cuéntenme si leyeron este libro, si no lo han leído, si les tinca leerlo, si lo vieron en las noticias por lo del premio Pulitzer y dijeron, voy a leerlo, lo compraron o lo reservaron o lo arrendaron y se van a meter en la tarea de leerlo. Conocen a la autora por sus otros libros, porque ella no solamente ha escrito este, tiene muchos más. Cuéntenme en los comentarios de YouTube o ya sea de Spotify y háganme saber qué les pareció. Bueno, ¿de qué se trata? El Invencible Verano de Liliana. Este libro se trata sobre una temática bien difícil. En realidad, la hermana de Cristina Rivera Garza fue asesinada en 1990 con apenas 20 años. Fue asesinada por una expareja de ella. Después de más de 30 años del crimen, todavía no hay ningún culpable, siendo que estaba súper claro que había sido su expareja, Ángel González Romero, creo que se llama, sí, Ángel González Ramos, disculpen. Ahí voy a dejar también la imagen acá abajo para que la vean de quién es, porque suele suceder también mucho en las noticias cuando damos a conocer casos de femicidio, que cuentan el nombre de la mujer, pero no cuentan el nombre del hombre o el hombre ni siquiera sale en las noticias. Bueno, acá vamos a hablar las cosas como son, aunque sean duras, aunque sean dolorosas, aunque nos revuelvan el estómago, vamos a decir las cosas como son. Liliana fue asesinada, asfixiada y supuestamente agredida sexualmente. Esto fue confirmado por la policía porque la encontraron muerta en su departamento cuando ella era una estudiante de arquitectura de la Universidad Autónoma de México, también mexicana, también vivía en México. Y en el libro la autora su hermana va uniendo los pedazos de la vida de Liliana hasta llegar al momento del asesinato. Entonces, un libro que sí revuelve mucho el estómago y duele y molesta mucho el sistema porque en las distintas etapas del libro uno se va dando cuenta de que el sistema de justicia hace algunos años, y yo diría que todavía aún, es muy paupérrimo para estos casos. De hecho,
En ese tiempo ni Cristina ni su familia tuvieron justicia, ni ahora la tienen. Y en México, para que sepan ustedes, según la ONU Mujeres, mueren al día, entre 9 a 10 mujeres por femicidios, no por otras causas, por femicidios. Para que ustedes también tengan una idea de cómo estamos normalizando estos casos, y por eso también es tan importante que existan libros como estos para no normalizarlos, porque el lenguaje crea realidades, queridas personas. Y mientras más hablemos del tema, más en boga va a estar. Para quienes no lo han leído y para quienes sí, vamos a leer, valga la redundancia, las primeras 2 páginas del libro, porque sí, voy a serles sincera, nunca voy a leer solo la primera y tengo que ser también sincera y honesta conmigo misma, porque una página, de hecho 2 páginas nunca es suficiente, como yo les suelo decir. Entonces voy a agarrar las primeras 2 y esperar también que el punto aparte sea lo más lógico posible. Esta vez, eso sí, no voy a tener el libro acá para las personas que lo ven en video, en Spotify o en YouTube, porque el libro no está en internet. Entonces yo lo voy a leer directamente de acá. Espero ser una buena lectora y que no se vayan a otra parte con su atención y que no necesiten también leerlo junto a mí en la pantalla. Entonces el libro parte así. Aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Estamos bajo un árbol lleno de pájaros invisibles. Al inicio pienso que debe tratarse de un olmo. Tiene el mismo tallo robusto y solitario del que salen unas ramas de aspiración vertical que reconozco desde mi infancia. Pero pronto, apenas un par de días después, me queda claro que es un álamo. Uno de esos árboles que fueron trasplantados hace tanto tiempo a esta zona de la ciudad en donde no hay mucha vegetación nativa. Ahí, bajo su fronda, sobre el borde de la banqueta pintada de amarillo, nos sentamos. La tarde empieza a caer. Del otro lado de la pesada reja de hierro se levantan las torres grises de las fábricas y se comban, apenas horizontales, los pesados cables de la luz. Los trailers pasan a gran velocidad, al igual que los taxis y los autos particulares, las bicicletas. Entre todos los ruidos de la tarde, el de las aves es el más insospechado, el menos probable. Tengo la impresión de que si traspasásemos la circunferencia que marca el follaje, ya no lo podremos oír. Aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Más allá es la ley, es la necesidad, la pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, no. Pero los oímos y, de alguna manera absurda, de una manera acaso desatinada, su canto repetitivo e insistente, su canto solo, su canto a la vez pacífico y enorme, a veces desesperado y ardiente, a veces demasiado real o demasiado ligero, produce una calma que no logra borrar la incredulidad. ¿Crees que llegué?, le pregunto a Zoraís, mientras enciende un cigarro. ¿La licenciada? Sí, ella. Nunca he sabido cómo nombrar el movimiento de los labios cuando, sin intentar abrirse, se estiran hacia uno de los extremos superiores de la cara, descomponiéndola, restándole la ilusión de simetría. Estamos tan cerca de lograrlo, dice por toda respuesta, escupiendo una hebra de tabaco. No nos cuesta nada esperar media hora. En realidad le he hecho esa pregunta porque he rehuido pedirle de manera directa que esperemos. Suplicar es el verbo. No he querido suplicarle que espere aquí conmigo un rato más. Porque sí, no sé si puedo o podré, Zoraís, porque no sé qué animal estoy desatando dentro. Llevamos ya 6 horas y 20 minutos en una jornada que empezó al mediodía, en lo que ahora parece haber sido otra ciudad, otra era geológica, otro planeta. 29 años, 3 meses, 2 días. Una reja blanca flanqueada de bugambilias y enredaderas, un pasadizo de grava vieja, palmeras, rosales, esta casona de puertas ovaladas y altos techos blancos con el piso de mosaicos verdes, un verde de mayólica. Nos quedamos de ver a eso de las 12 p.m. y, mientras la espero con algo de ansiedad, con otro poco de algabaría, no despego la vista de la ciudad al otro lado de los ventanales. Es capaz de acoger a cualquiera esta ciudad. También es capaz de matar a cualquiera. Pródiga y malsana al mismo tiempo, acumulativa, aparatosa,
Los adjetivos no se dan abasto. Cuando Zoraida llega a la casa donde me hospedo, estos pocos días de otoño en la Ciudad de México, no sé si voy a ser capaz. Esas son las primeras 2 páginas de El Invencible Verano de Liliana. El libro parte con Cristina y no recuerdo si también su familia, que van a pelear por el caso de su hermana. Ella dice, claro, han pasado 29 años, 3 meses y 2 días, que ese fue el tiempo que pasó para que ellos se dieran cuenta, la familia, Cristina, lo que le había sucedido a su hermana realmente, que había sido un femicidio. Ahora, ¿quién es Cristina Rivera Garza? Es una autora mexicana, tiene 59 años, estudió sociología en la Universidad Autónoma de México y después estudió historia latinoamericana en la Universidad de Houston, Texas. Después fue publicando libros, a los 20 años de hecho publicó su primera colección de cuentos, porque esos cuentos ganaron un premio, porque Cristina ha ganado muchos premios, ya quisiéramos ser como Cristina. Y a los 30 publicó su primera novela. Cristina actualmente es profesora de escritura creativa en la Universidad de San Diego, California, y se va moviendo entre Estados Unidos y México. Para este libro autobiográfico específicamente, ella se está quedando en México, pero no reside ahí. Y cuando ocurrió lo de su hermana, ella estaba en Houston, estaba estudiando historia latinoamericana en Houston. Entonces ella narra que le tocaron la puerta, le contaron lo que había sucedido con su hermana y apenas le dijeron que algo había sucedido, ella supo inmediatamente que estaba muerta. Pero que no sabía qué era lo que le había pasado hasta que un primo de ella, luego de las ceremonias, luego de los funerales, le dijera que supuestamente esta expareja la había asesinado, que la habían encontrado asesinada en su casa, en su departamento en Ciudad de México. Bueno, Cristina es una autora muy exitosa en términos literarios, ha publicado más de 15 libros, tiene muchas novelas, tiene más de 10 novelas, tiene más de 8 premios internacionales, entre ellos ahora se suma el Pulitzer, ganó el Sor Juan Inés de la Cruz, ganó el premio Juan Rulfo. Entonces, Cristina, eres increíble. Quiero ser como tú. Y entramos a la sección Lo que no sabías de Cristina Rivera Garza. Lo que no sabías de Cristina Rivera Garza. Bueno, ¿qué no sabemos sobre Cristina Rivera Garza? Autora muy galardonada, traducida a millones de idiomas. Quizás es más difícil para autores más conocidos o más fácil encontrar estos datos porque hay muchas cosas sobre ellos allá afuera. Pero esta vez me quise enfocar en un dato que tuviese que ver con lo que nos convoca hoy, que es el libro en sí. Entonces, yo les quería contar que Cristina, cuando murió su hermana, sus padres, tanto como ella, no hablaron nunca del tema por más de 20 años. Ni siquiera ella era capaz de pronunciar el nombre de su hermana. En un pasaje del libro también cuenta que después incluso se hacía pasar como hija única, como que no había tenido hermana, simplemente para no hablar del tema. ¿Qué cambió esto? En 2020, la ola feminista que ocurrió en América Latina les hizo, tanto a ella como a su familia, darse cuenta casi 30 años después que lo que le había pasado a Liliana había sido un femicidio. Y eso hizo también que Cristina tomase la iniciativa de agarrar una cajita que tenía de cosas de su hermana Liliana, abrirla y mirar lo que había dentro. Y dentro habían muchas notas de su hermana, habían escritos, había poesía, habían incluso recordatorios sobre ir a comprar la comida del gato, habían notas para sus amigos, muchas cosas. Y esa caja en sí, entonces, le hizo a Cristina pensar, quizás este es el momento para que yo escriba sobre ella y hable sobre ella. Y también utilice este libro para que otras personas se den cuenta y puedan quizás identificar lo que les está pasando. Cristina, de hecho, en entrevistas que ha dado últimamente cuando se supo que había ganado el premio Pulitzer de autobiografía, dice cosas como esta. Pero lo que sé ahora, después de todo este tiempo, es que Liliana, igual que muchas otras mujeres, no tenían el lenguaje que les habría permitido identificar y por lo tanto protegerse contra la violencia de género.
También sé que contar estas historias es un asunto de vida o muerte en muchos lugares del mundo, porque lo único que puede transformar el duelo es la justicia, ni perdón ni olvido. Por eso es más importante seguir denunciando los hechos de impunidad. Bueno, una como lectora le queda súper claro que fue su expareja o todo apunta a que fue su expareja. Expareja que, según lo que investigué en internet, está viviendo en Estados Unidos, se cambió el nombre, vivió toda su vida tranquilo, no sé si ahora está muerto o vivo, pero estuvo viviendo su vida de lo más normal. Nunca fue afectado por nada, en el fondo. Ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a entrar a la sección más importante, me gusta llamarla a mí, de este podcast, que es la sección Lo amé versus lo odié. Yo estoy muy expectante con los comentarios de lo odié. En realidad, bueno, yo ya los leí, ya los busqué y todo, pero estaba muy expectante cuando los estaba buscando, porque se me hace súper difícil criticar un libro como este. Si bien podríamos criticarlo por cómo está escrito, se puede hacer eso, obviamente, si estuviese mal escrito, no es el caso. Pero sí me era muy difícil pensar qué puede decir la gente sobre un libro tan íntimo. No sé si se acuerdan en el primer capítulo que reseñamos El año del pensamiento mágico, que si bien habían algunas críticas negativas, la mayoría tenía que ver con cómo estaba escrito. Y además también tenía que ver con cómo la autora se abría sobre lo que estaba escribiendo. En este caso creo que es, bajo mi punto de vista, imposible decir que la autora no se abre sobre lo que está escribiendo, porque es un libro desgarrador desde muchos puntos de vista. Entonces yo estaba muy expectante de lo que pudiese decir la gente que hubiese puesto 1 estrella o 2 estrellas en nuestro sitio Goodreads. Antes de entrar a leer los comentarios de lo amé versus lo odié, vamos a leer nuestra vieja confiable, porque también vamos a hablar sobre temas sensibles, entonces tenemos que leer nuestra vieja confiable. Nuestra advertencia. Y nuestra advertencia dice así. Advertencia. Esta escritora no pretende saber todo de nada, por lo que las opiniones vertidas en este podcast pueden ser muy diferentes a las tuyas. Por lo demás, si tienes datos a aportar, se reciben feliz, coméntame abajo, todo conocimiento es un aporte. Como lo hacemos usualmente, vamos a partir por el comentario de lo amé. Yo sí puedo confesar esta vez que caigo en esta categoría, no como el capítulo anterior que estaba como ni fu ni fa, pero más en otra, quizás más en el lado oscuro, no. Ahora yo caigo en la categoría de lo amé, también por cuestiones éticas, porque soy una mujer, porque sé que me pueden ocurrir ciertas cosas que le ocurrieron a Liliana y que también le pueden ocurrir a cualquier mujer que esté allá afuera. Entonces, en realidad, creo que el trasfondo de este libro es tan potente y está muy bien escrito y también bien presentado, que yo caigo en esta categoría. Pero bueno, yo no soy la del comentario. Y el comentario dice así. Sabía que sería una gran lectura, pero no me imaginaba que tanto. Una lectura que para mí fue sumamente emotiva sin caer en recursos que provoquen respuesta emocional. Es emotiva porque la narración en sí es real y por sí sola es trágica. Se ve lo fielmente que está retratada la realidad, se presentan hechos y testimonios. Sin embargo, que sea una investigación tan metódica no le quita que está hermosamente escrito. Vi perfecto el tiempo y los espacios descritos y sentía en cada página que podía ir conociendo a Liliana, que me parece la mejor parte. También es importante mencionar que le da voz no solo a Liliana, sino en general a las víctimas de violencia y conocer toda la complejidad que hay detrás. Me sobraron un poco los escritos de Liliana niña, pero no me molestaron, entiendo por qué se incorporaron. En definitiva, también aplaudo a la autora por escribir de una manera tan espléndida sobre algo tan trágico y tan cercano y llegar a este gran resultado. Aquí se colan un poquito mis pañuelos porque llevo un mes resfriada. ¿Pueden creerlo? Bueno, hay varios temas que son interesantes del comentario y me gustaría desglosar del comentario que dejó esta persona. Uno es que la forma en la que está escrito el libro me da la sensación, es cierto, de que vamos conociendo de manera súper fluida a Liliana. El primero nos muestran cosas de su infancia, después la vamos conociendo cada vez más, después ella nos va dando como cosas que demuestran que era una persona muy querida y así nos vamos metiendo poco a poco en quién era ella y vamos
queriéndola incluso. Cristina logra muy bien eso, que vayamos queriendo a Liliana, la conocemos en cada capítulo, en cada en página, y después es súper terrible y nos genera mucha desolación cuando finalmente nos cuenta cómo la asesinaron. Eso genera, por lo menos a mí, me generó mucha rabia, me generó también mucha impotencia, porque Liliana representa en este libro, y también se menciona en este texto, a muchas mujeres que perdieron la vida. Entonces creo que la manera en cómo está expuesta la información ayuda a que sintamos muy de cerca esta muerte y también nos dé mucha rabia cómo murió Liliana. Por otra parte, también creo que tiene un trasfondo súper importante en el 2024 e importante en 1990 e importante siempre, que es que a las mujeres nos asesinan todos los días. Como el dato que les dejé antes, de 9 a 10 mujeres mueren por femicidios en México. Imagínense, 9 mujeres mueren al día a manos de hombres. Esa cifra es impactante. Es incluso casi irreal. Yo si no lo veo, no lo creo. Pero lo terrible es que sí lo veo, porque soy mujer y salgo a la calle y sé que siempre va a existir un peligro para mí. Entonces creo que este texto también representa lo importante que es y lo relevante que es hablar sobre este tema, y molesta, y también te dan ganas de saber qué pasó y te dan ganas también de seguir hablando sobre esto, que yo creo que es un objetivo muy relevante de este libro. Y por último, creo que la manera en la que está distribuidos los capítulos es una manera novedosa para la temática como esta. Si bien la literatura epistolar existe hace mucho tiempo, las notas y los fragmentos que deja Liliana en esta caja que encuentra Cristina no siempre son notas o no siempre son cartas. A veces son pequeños poemas o cosas que quizás no tienen mucho que ver, o que ella los escribió quizás sin ninguna intención más profunda, pero Cristina les da una intención y les da un trasfondo en este libro. Y como yo les mostraba antes, tiene pequeñas cartitas, deja hablar a los entrevistados. Por ejemplo, acá muestran, ahí no sé si se va a ver bien, muestran notas que tenía Liliana con unos stickers. Entonces, la manera en la que ella deja hablar a su hermana de forma directa, a través de estas notas, a través de estos escritos, es una manera casi poética para mí como lectora de darle una voz a las personas que no tuvieron voz. No sé si lo hice literal, Cristina, en el libro, o lo hice en otras entrevistas, ya se me confunde toda la información que recibo para preparar el capítulo, pero ella dice que le quería dar una voz a su hermana, una voz directa, porque ella no había tenido esa posibilidad. Y creo que eso sí se logra de una manera súper natural y dolorosa en este libro. Ahora, no todos amaron este libro, pero sí tengo que decir que al buscar las críticas, me costó encontrar igual críticas, porque todos tenían ciertas cosas buenas, pero las críticas que encontré eran casi todas personas que no provenían de Centroamérica o Latinoamérica. O sea, comentarios que habían estado escritos en inglés de otras partes del mundo que no eran la cultura latina, pongámoslo de esa manera. Quizás tiene que ver algo con la cultura, o no sé, las cosas que se exponen son más ajenas, no tengo idea, pero ese era el fenómeno que ocurría cuando busqué los comentarios. Ahora vamos a lo que nos convoca, que es el comentario de Lo Odié. Y este comentario dice así: me llevó tiempo escribir esta reseña debido al tema doloroso y delicado que trata. Lo que ocurrió con este libro es que desde un inicio hasta el final es un relato demasiado fragmentario. Esta historia de no ficción me costó demasiado trabajo terminar. Muchos complementos me parecían forzados, y aunque unos se acoplan bastante bien, había otros que no eran de relevancia y no aportaban nada. Sobre todo al principio, cuando se dirigen a la procuraduría. Después ya no se vuelve a hablar de los resultados. Por último, al final del libro nos proporcionan un poco del punto de vista de los padres. Sin embargo, en mi opinión, me hubiera gustado que lo ampliaran y profundizaran más. En fin, no me cabe duda que la historia es desgarradora, y lo que nos cuenta la autora por experiencia propia nos deja con un amargo mensaje acerca de la realidad en la que desafortunadamente vivimos las mujeres.
Aquí vuelve a aparecer el cómo está expuesta la información en el libro, que como yo les comentaba no es un relato cronológico, no vamos desde que Liliana es niña hasta que Liliana está estudiando arquitectura en la UNAM. No, la autora toma los fragmentos de la vida de Liliana, los va relacionando con las notas que encuentra sobre ella y después va poniendo todo esto de manera que cada capítulo tenga un gancho y nos deja esperando al otro capítulo para resolver esa duda. Entonces, por eso también les decía que tiene como un tipo de estructura true crime. Quizás también por eso este comentario dice que le gustaría saber qué pasó con la investigación y también le gustaría saber qué pasó con los padres y cómo sintieron ellos la pérdida. Ya voy a ir a eso. Pero creo que sí es válido lo que está diciendo esta persona. Hay ciertas notas que quizás son caprichos de la autora porque tienen más que ver con Liliana en sí más que con el crimen, pero me parece que también eso es lo bonito y natural del libro, que hay ciertas notas que simplemente nos demuestran cómo era ella y nos dejan ver un poquito de su personalidad, y así es como también nos van haciendo como lectores querer a esta persona, que ya no está con nosotros lamentablemente, por la Ángel González Ramos, quien le quitó la vida. A mi juicio, el trabajo temporal del libro está muy bien hecho. Entonces, en eso no estoy de acuerdo con esta persona. Lo siento, persona. Lo otro que le hace falta a esta persona que menciona es que no se profundiza mucho cómo se sienten los padres en este libro. A mí sí me faltó eso un poco cuando lo leí, estoy de acuerdo igual, pero creo yo, bajo mi juicio, que no se profundiza porque cuando Cristina escribió este libro, ni siquiera ella sabía cómo se sentía. Si se acuerdan lo que les comentaba al inicio, es que después de 30 o 20 años, ellos quisieron buscar justicia por Liliana porque antes no se atrevían ni a decir su nombre y se olvidaron prácticamente de que existía para que no les doliera tanto el duelo en el fondo. Entonces, a mi parecer, y según lo que yo interpreto, de lo que he leído e investigado también sobre la escritura de este libro, es que Cristina ni siquiera sabía cómo se sentía al escribir este libro, quizás lo supo después, y sus padres yo creo que no tienen idea. Igual, este comentario que les leí no es tan terrible, tiene cosas buenas, y eso pasaba cada vez que buscaba comentarios de 1 o 2 estrellas, que tenían igual cosas buenas, porque el tema en sí es tan relevante en el 2024, tenemos que hablar de esto y tenemos que hacernos conscientes de lo que está pasando, que al final de todos los comentarios había algo sobre eso. Sí hablaban de la estructura y de la extensión, pero siempre se decía, pero el tema es muy importante, pero el tema que trata hay que hablarlo, etc. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este libro? Si lo leyeron, lo quieren leer después de lo que han escuchado, cuéntenme en los comentarios. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi estómago, después de leer estas cosas y de escribirlas, siempre está revuelto, pero también siente algo especial, un tipo de pequeña justicia al exponer temas como estos, aunque sea muy, muy, muy pequeña, que un libro como este haya ganado un Pulitzer, hace que muchas otras personas lo compren, lo quieran leer y se concienticen sobre lo que está pasando, sobre reflexionar que las mujeres no podemos salir solas a la calle, que el espacio público no nos pertenece porque siempre podemos sufrir algo terrible, ya sea un abuso, un acoso, una violación o directamente ser asesinadas. Creo que Cristina Rivera Garza cuenta y denuncia de manera muy personal lo que le ocurrió a su hermana y si no lo han leído, la verdad es que se los recomiendo mucho. Lean El verano invencible de Liliana. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales si no lo han hecho todavía. Me pueden encontrar en Spotify como Otro Club de Lectura. También me encuentran en YouTube los capítulos así. Y si me quieren buscar en la cuenta, tanto en YouTube como en Instagram, pueden escribir @IgnaciaGodoyM, todo junto. Y me encuentran en esas redes sociales. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta el final del capítulo también. Hago este capítulo con mucho cariño, con mucho amor. Espero que les guste. Los próximos serán sobre los libros que abandoné, que son Las Madres de Brit Bennett y Matadero 5 de Kurt Vonnegut. También les recuerdo que me pueden dejar abajo libros que les gustaría que reseñáramos. Siempre ayuda, siempre es muy útil, así que atrévanse, confíen, no sean tímidos y coméntenme tanto en YouTube como en
Spotify o en mis redes sociales también, en Instagram, qué libros les gustaría que reseñáramos en los próximos capítulos. Sigamos disfrutando de la lectura y nos encontramos entre palabras.